Buenas noches, mi grupo está formado por Omar Santana, Jonathan Cepeda, Freddy Díaz, Jimena Tique y quien habla Johan Nasner. A mi grupo le corresponde la exposición sobre mitos, entonces leyendas urbanas. Una leyenda urbana es un relato perteneciente al folclore contemporáneo, como un tipo de creencia popular que a veces llega a ser aparentable a una superstición. Pese a que la leyenda urbana contiene elementos sobrenaturales, es contado como si fuesen hechos reales que acontecieron en la actualidad, en nuestro tiempo. Algunas leyendas urbanas parten ciertamente de la realidad y estas pues tienden a ser exageradas, unas distorsionadas o a veces se ven mezcladas con datos ficticios. El mito urbano es a veces un deseo colectivo, una esperanza, un temor o puede llegar a ser una premonición. Muchos de estos relatos, si bien no son abiertamente fantásticos, son al menos sorprendentes por lo improbables que estos pueden llegar a ser. Así, de esta manera, una leyenda urbana cumple con la función de dar al sujeto la posibilidad de expresar una idea personal, una opinión personal, un temor o incluso una sospecha. Estas leyendas también pueden surgir de un relato que se ve deformado a partir del original o de una historia deliberada que al ser transmitida toma el valor de una historia real en la que el sujeto tal vez pueda llegar a encontrar un atajo para dar una explicación algo compleja o muy compleja a un porqué específico. El mito en sí es una expresión muy antigua como la cultura y su estructura reside en nuestras mentes, así como nuestros miedos y anhelos. Este no deja de expresarse en formatos nuevos que sean adaptados a nuestros tiempos o que se vienen transmitiendo a lo largo de las generaciones. Pese a que suelen tener características insólitas o absurdas, muchos individuos creen que lo narrado en estas historias es cierto, aunque de estas no haya pruebas ni evidencias que lo lleguen a demostrar. Esa difusión contribuye de cierta manera a incrementar su supuesta credibilidad, ya que muchas veces lo expuesto aparentemente le sucedió a algún conocido, ya sea como un amigo, un familiar o pues a un vecino, etc. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Mi nombre es Omar Santana. Continuando el tema de mi compañero, vemos que las características de los mitos son como hablar de seres extraordinarios, de seres naturales, de dioses, de la creación. En una de las características de los mitos encontramos que, ellos tratan de explicar el origen de la vida, el origen de la galaxia, el origen de las plantas, el origen de todo. También encontramos otra característica en ellos que son como las contrariedades también que tienen. Es una de las características también fundamentales de los mitos, es eso, como el cielo y la tierra, como el bien y el mal, como el mar y la tierra, o sea, así como siempre las contrariedades que existen también en los mitos.
Bueno, otra característica de los mitos, vemos que ellos tratan como de enfocarse siempre a una sola persona. Un ejemplo, a Zeus, a Thor bueno, muchos más, muchos dioses. Entonces ellos tratan como de enfocarse solo en un solo dios que hay para ciertas cosas. A diferencia, por ejemplo, de las leyendas que pues, a través del tiempo han cambiado entre nosotros mismos, y las costumbres y las creencias de la gente han tratado de cambiar como el ritmo, como el tema, como los personajes de las leyendas. En el caso de los mitos, pues siempre ha sido lo mismo. Los mitos también, bueno, son de muchísimos años atrás. Ellos nacieron casi contemporáneos con el hombre, pues porque apenas el hombre nació quería darle explicaciones al porqué de esto, al porqué de lo otro, entonces pues ahí más o menos donde nacen los mitos. Bueno, por otro lado, las leyendas. Características también de las leyendas, porque decía hace rato en el tema, las leyendas, una de las características es que sucede como en un espacio fijo, en un tiempo real, como en una población. Es que son como carencias de pueblos. Entonces, bueno, hoy en día las leyendas, en su entonces, carecía como de, ¿cómo le dijera? Como de fantasía, carecía de fantasía. Hoy en día carece de verdad, porque ya la han cambiado mucho. Entonces, bueno, un ejemplo de eso es en los colegios. Para explicárselo a un niño, entonces empezamos a cambiar las cosas, a cambiarlas, y a cambiar los personajes, a cambiar tiempos, espacios. Entonces es ahí donde tenemos el problema con el cambio de personajes y de tiempo en las leyendas. Otra característica de la leyenda es que trata como el folclore de un pueblo. O sea, hace parte del folclore de un pueblo. Ellas también son, o sea, una leyenda trata como de personajes reales, pero con historias ficticias. Vemos por ejemplo el caso de La Llorona, es una leyenda. La Patasola, son leyendas de pueblos, carencias que hubieron en pueblos, y que hoy en día pues nos han cambiado todo y ya uno lo entiende de una manera distinta. Otra característica es que las encontramos por libros, por la web, muchos sitios ya de tecnología hoy en día. Bueno, ya para terminar encontramos las leyendas y los mitos urbanos. Eso ya viene, o sea, los mitos y las leyendas eran de muchísimos años atrás. Ya leyendas y mitos urbanos ya vemos a época de 1900 algo, donde nacen. Ellos tratan como de explicar algo ya en ciudades, no se basa en pueblos ni por ejemplo en los mitos que eran en civilizaciones, de explicar las civilizaciones. No, ya esto es ya algo moderno, trata como de cosas ficticias, ya habla de fantasmas, habla de apariciones, habla de muchas cosas, pero ya lo habla como en un ambiente de una ciudad, sí, o sea, ya es de algo muy grande. Un ejemplo, acá en Bogotá vemos en la Candelaria que hay bastantes, como por ejemplo en Estados Unidos también, en Texas, como en México, en Ciudad de México también, pues son ciudades muy grandes, entonces ya inventan leyendas y mitos urbanos basados en hechos reales como también ficticios, porque pues no lo hemos logrado como comprobar la velocidad de eso hasta el momento.
Muchas gracias, profe. Le doy continuidad a mi compañero. Continuando con el tema que ya han venido tratando mis compañeros, voy a continuar con roles y funciones de lo que tiene que ver referente a mitos y leyendas urbanas. Voy a dar como así como una breve explicación, ¿no? Recordando que un mito es la narración o la manera en que se ha venido contando la historia de las diferentes orígenes y culturas. Y la leyenda pues es una narración que ha venido de generación en generación. Las funciones que cada uno de nosotros cumple pues son muy diferentes, ¿no? Teniendo en cuenta de lo que es un mito y es una leyenda. La función de, por ejemplo, del mito es conocer y dar a conocer lo que tiene que ver en cuanto a los orígenes de las culturas o orígenes del universo o orígenes del hombre o de las cosas. Es la manera en que ellos pues nos cuentan o se cuentan de cómo ha transcurrido eh, el desarrollo de la humanidad o las diferentes tradiciones. Por ejemplo, nos damos cuenta aquí en Colombia nomás de nuestros ancestros que habían diferentes culturas indígenas como eran los de los chichas, los que habitaban por ejemplo hacia el oriente del país. También, por ejemplo, como los mayas, que también son una cultura que tiene que ver como indígena y que narra pues los diferentes mitos, ¿no? La manera de narrar o dar a conocer pues los orígenes del universo, del hombre o de las cosas. En cuanto a la leyenda, pues la leyenda tiene diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, la narración de de las tradiciones o de las cosas que tienen que ver con hombres, con niños o con animales, etcétera, ¿no? Y los roles que cada una de estas ha venido cumpliendo, ¿no? Pues en cuanto a los mitos, pues ya como lo había hecho anteriormente, pues lo que tiene que ver con narrar, contar la historia de nuestros orígenes, de nuestros antepasados, cómo cultivaban, la manera en que ellos adoraban sus dioses, la manera en que se ha ido evolucionando, la manera en que ellos sembraban, la manera en que ellos vivían, ¿no? Por ejemplo, uno se da cuenta de eso en los personajes. Por ejemplo, los personajes de los mitos son dioses, son hombres, super animales, etcétera. En cuanto a la leyenda, pues los roles que esta cumple son las narraciones que nos han venido, por ejemplo, contando nuestros mismos abuelos, ¿no? Nuestros mismos abuelos, pues, nos vienen contando las diferentes historias. Por ejemplo, nuestros papás nos contaban que los abuelos o los bisabuelos le contaban la historia de todo lo que tiene que ver de todo lo que tiene que ver con el portarse bien, resaltar los valores o los antivalores. Por ejemplo, a nuestros papás o aún nuestros abuelos nos cuentan la historia. Si se porta mal, va a venir esta noche la patasola, o si dice muchas groserías, puede venir el hombre sin cabeza, o si hace males, esta noche puede venir el coco y se lo lleva, y así diferentes cosas, ¿no? Porque los personajes de las leyendas casi que son de ficción, ¿no? Es la manera como de resaltar los valores de esto. Bueno, pórtese bien para que le vaya bien o haga tal cosa y verá que esto le va a suceder. Entonces, es muy importante eso. Entonces ya pues esto es para finalizar y le doy continuidad a mi compañero. Buenos días, mi nombre es Jonathan Cepeda. Continuando con el tema que vienen con antelación mis compañeros, continúo con el tema de las leyendas y los mitos, lo que queda en la actualidad. Las leyendas y los mitos han existido desde hace mucho tiempo, realmente desde el comienzo de la humanidad, ya que ellos siempre han intentado explicar cosas que no pueden explicar y esto ha resultado a una serie de condiciones o serie de historias que van creando mitos y leyendas exactamente. Entonces, en la actualidad, más que todo en la relación urbana, sigue estando muy presente el tema, digamos, de las ánimas del purgatorio, un ejemplo. Ya que dicen que si uno le pide un favor a ellas,
tiene que seguirle rezando por el resto de su vida, o si no, de lo contrario, ellos siguen viniendo constantemente a atormentarlo a uno. Eso se ve mucho en la actualidad, más que todo los días entre semana por la noche. Uno pasa por un cementerio y realmente ahí se encuentran las personas haciendo este tema de estas prácticas en la actualidad, y de por sí también hay mucha gente joven que sigue practicando este tipo de cosas, pidiéndole favores a las ánimas, y de esta forma es que se remunera algo de lo que ellas han hecho por uno. Eso sigue muy presente en la actualidad. ¿Qué más queda en la actualidad? El tema de los fantasmas y duendes. Realmente todavía se habla mucho de este tema porque se sigue diciendo que si las almas quedan debiendo algo aquí en el mundo, o quedan debiendo cosas a la gente o favores, ellas se siguen manifestando de esta forma para hacerse sentir, moviendo objetos, presentándose a la gente en forma de luz, en forma de sonidos, vientos. Entonces eso sigue muy arraigado todavía en la actualidad y en las personas jóvenes, ya que esto pasa de generación en generación. El tema de los fantasmas, el tema de la mano negra también sigue muy presente, que se dice que en las noches, cuando uno duerme, sale una mano negra y lo atrapa a uno y no lo deja mover, ni lo deja hablar, ni nada por el estilo, hasta que ella se va. Entonces son temas y son muchas cosas que en la actualidad quedan, tales también como los duendes siguen muy presentes también, porque se dice que ellos aparecen, hacen estragos en los apartamentos, en las fincas aledañas a los conjuntos, en las fincas aledañas a las ciudades sigue muy presente el tema, y de por sí eh, dicen que se les toma fotos y son personas pequeñas, personas altas, que de por sí la tecnología ayuda, digamos, ahorita a detectarlas, como digamos en forma de video, en forma de foto, pero siguen siendo mitos y leyendas que la gente realmente no comprueba ni va a comprobar. Entonces, también hay otro tema acerca de la religión, que la religión también en cierta forma no se llaman mitos y leyendas, sino también proporciona un tipo de creencias a la sociedad de algo que no se ve ni existe, pero que realmente la gente da como real. Entonces esos son los mitos y leyendas que siguen muy arraigados en la actualidad, en la gente joven como en la gente adulta también. Entonces, ¿qué hay en la actualidad? Y eso sigue por generación en generación. Digamos, en 10, 15 años la gente va a seguir diciendo y hablando acerca de las ánimas, los fantasmas, los duendes, que es ahorita como lo que hay en la actualidad de las leyendas y los mitos que existen desde hace mucho tiempo, desde nuestros antepasados, desde nuestros abuelos que nos han contado esas historias mucho tiempo. Entonces realmente eso es algo que es de generación en generación y sigue en la actualidad y va a seguir prácticamente también en el futuro. Aquí los dejo con mi compañero que va a seguir hablando del resto de la información. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Ángel Santiago. Voy a presentarles básicamente las conclusiones y sugerencias de lo que son los mitos, leyendas y leyendas urbanas. Bueno, básicamente los mitos y leyendas están relacionados con la necesidad de comunicación, ya sea escrita o oral, y se pueden clasificar en en que hay una finalidad que es meramente narrativa, y que básicamente son como fantasías, y dos, que son narraciones históricas condensadas a través de las experiencias de los antepasados. Joseph Campbell dice que los mitos y las leyendas aún no se han acabado, no se han muerto, ya que lo que hacen los humanos a través de la historia y el tiempo es transformarlos para que uno en la sociedad siga teniendo o esté, digamos, sujeto a historias, ya que son lecciones que nos sirven como enseñanzas para una necesidad básica. Toda cultura alberga una tradición mítica. Según el antropólogo George Dumensil, un país sin leyendas se moriría. Un pueblo sin mitos está muerto. Desde siempre los mitos viven en el país de la memoria,
es decir, pertenecen a la memoria comunitaria, como señaló el antropólogo. Ofrecen a la sociedad que los alberga una carta comunitaria en la que se venera, difunde y alberga desde sus orígenes, para que a sus creyentes les ofrezcan una interpretación del sentido común del mundo. Los mitos son parte de la evolución del pensamiento del hombre. Y podemos concluir diciendo que los mitos hacen parte importante de la historia y de la evolución humana hasta nuestros días. Partiendo de esta consideración, podemos proponer una definición sencilla y funcional, o sea, una conclusión. Básicamente, un mito es un relato memorable situado en un tiempo y estación muy lejanos, puede ser para seres extraordinarios, fantásticos y demás, y que aún existe en esta sociedad a través de historias que han cambiado su contexto para la sociedad moderna que hay actualmente hoy en día. En tiempos más recientes se han conservado en la memoria algunos sucesos que en su parte fueron verdad y que por gran impacto, incluso por su trascendencia, han llegado a la conciencia de todas las personas de la sociedad y han, digamos, llegado a nombrar ciudades, países o continentes en honor a eso grande que se puede llamar leyendas. Realmente, entonces, básicamente, como habíamos dicho anteriormente, los mitos, las leyendas y las leyendas urbanas son la necesidad de comunicación, ya sea oral, escrita, verbal, con señas y demás, en el que se trasciende la memoria y la recreación de eventos anteriores, en los que pueden llegar a ser fantásticos, extraordinarios, que no tienen un lugar ni fecha específica, sino que dejan una enseñanza. Muchas gracias. Los mitos y las leyendas forman parte de una cultura popular. Normalmente se tratan de narraciones cortas e interesantes. En la antigüedad, sobre todo, los mitos fueron las respuestas de las explicaciones a lo que el hombre no podía o creía extraordinario, así por entender. Pues,